Buenas noches, tengan todos ustedes, son las 8 de la noche. Bienvenidos a su programa La Voz del Residente de Anestesiología. Hoy iniciamos la cuarta semana transmitiendo, por supuesto, a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook de Yo Soy Médico 17. Antes de presentar y dar inicio a este extraordinario programa, permítanme, yo quiero comentarles, más bien informarles, que a partir de hoy tendremos un nuevo conductor del programa, alguien joven, jovial, prácticamente como es la propia Voz del Residente, con médicos jóvenes de toda Latinoamérica. Bueno, para esto, a partir de hoy nos ayudará en la conducción de este extraordinario programa el señor Antonio Vázquez, quien lo tienen en su pantalla, y bueno, quien le dará seguimiento a toda la Voz del Residente en las próximas semanas. Antonio, bienvenido primero y te hago un pase de estafeta, caray, de este gran compromiso que se tiene con los residentes de anestesiología. Antonio, adelante, ¿quieres comentar algo? Hola, hola, ¿me escucho? Primero que nada, a ver. Perfectamente bien. Oye, es un placer el que me hayan invitado, el estar aquí con todos ustedes y como dice Abraham, yo seré su conductor y la verdad es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, mi querido Antonio, te dejo. Y yo voy a estar aquí también en las primeras sesiones, con mucho gusto lo estaremos haciendo los dos. Y bueno, mi querido Antonio, te dejo en manos, los dejo que en las mejores manos con Antonio Vázquez. Adelante. Muchísimas gracias y bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa La Voz del Residente en Anestesiología, en este caso. Ya como bien lo dijo Abraham, vamos a empezar a arrancar a las 8 en punto. Hoy nos atrasamos poquito nomás por mi presentación, pero siempre será a las 8 en punto. Ya lo adelantó Abraham, esto se está transmitiendo totalmente en vivo, también en Facebook Live, en Yo Soy Médico 17, a quien, bueno, siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más médicos. También les quiero recordar que este video quedará grabado y estará disponible para todos ustedes en YouTube, este famoso canal. Es muy fácil, ¿eh? Solo entren a YouTube, tecleen Medical Legal Center, se suscriben y encontrarán todos los lunes la sesión de La Voz del Residente en anestesiología. Esto para que lo puedan volver a ver cuando gusten, disfrutarlo o incluso compartirlo con otros compañeros. Ahora, esto es un mensaje para los jefes de residentes. Si requieren una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médicos legales a su grupo de médicos residentes, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al siguiente correo: atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. También les quiero recordar nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, La Voz del Residente. Es muy importante que nos sigan para generar comunidad con los médicos.
Les recuerdo también, todas las preguntas deberán hacerse solo por el icono de preguntas y respuestas. Asimismo, les pido que puedan invitar a sus compañeros residentes para que se conecten y cada día poder ser más, que es el objetivo principal de este programa. Otro de los objetivos del programa es que todos los médicos residentes de anestesiología en toda Latinoamérica puedan compartir experiencias médicas de su sede. De esa forma, podrán saber qué están viendo en cada sede y estaremos mejor preparados en el ámbito profesional. Por supuesto, esto genera comunidad médica entre todos los residentes de anestesiología. Para tal fin, les dejaré en el chat, aquí en el Facebook, La Voz del Residente, el Instagram también de La Voz del Residente y un link para unirse al grupo de Telegram, especialmente para ustedes, los residentes. Bueno, además de que quiero que compartan sus experiencias, les recuerdo la dinámica. El médico residente invitado tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer el caso o tema que se eligió en su sede, al término de la cual el mentor de La Voz del Residente dará un resumen de la plática y posteriormente se abrirá un lapso de preguntas y respuestas que podrán contestar los médicos invitados o el mentor. Finalmente, tendremos su mensaje final. Estimados residentes, hoy tendremos 2 mentores. El anestesiólogo del Hospital de la Mujer y del Hospital de Cardiología de Aguascalientes, el doctor Ageo Barón, médico anestesiólogo y además abogado del puerto de Veracruz. En esta ocasión estará apoyando a la mentora titular de la doctora Bernadette Casillas. No sé si gusten presentarse. Doctor Ageo Barón, ¿está por ahí? No sé si me pueden apoyar. Y nomás está muteado, está muteado. Bueno. Ya está. Adelante, doctor Ageo Barón. Ya se volvió a mutear, doctor Ageo. Sí, ahí está, doctor Ageo. Buenas noches. Buenas noches. Me da un gusto estar aquí con ustedes presentes y poder contribuir en algo de conocimientos y que sobre todo para los nuevos residentes que en realidad, como decimos en el ámbito, que son los que nos tocan en su momento, que nos vayan a atender. Entonces, qué mejor que esta oportunidad para obviamente tener el conocimiento más compacto y tener un mejor aporte a la sociedad médica. Gracias por la invitación. Gracias. También tenemos al doctor Héctor Colín Cortés. No sé si lo tenemos por ahí también para que se presente y le puedan dar cara al doctor Héctor Colín. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues a nombre de la doctora Bernadette estamos aquí también junto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Es un tema muy importante y esperemos sea de mucho beneficio para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora sí, sin más preámbulo, para mí es un gusto, un privilegio presentar al doctor César Julio Noya Niño, médico residente de anestesiología, egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia, y actualmente está en el Hospital Fontibón Clínica Occidente de Bogotá, quien nos va a hablar del tema síndrome de diestrés respiratorio agudo. Bienvenido, doctor César Julio. Lo dejo con el mejor público, que son los médicos residentes de anestesiología, y nos vemos usted y yo en la sesión de preguntas y respuestas. Mi nombre Listo, es... ahora sí. Un segundo, ya le comparto la presentación. Va. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noya. Actualmente pues soy médico egresado de la Universidad Libre de Barranquilla y pues realicé mi residencia en anestesiología en el Hospital General Zona Norte de Puebla y actualmente me encuentro en el Hospital GEA cursando residencia en medicina crítica. Entonces el tema que vamos a tratar en el día de hoy es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Pues por definición este síndrome, según el consenso de Berlín, que es este consenso o estas definiciones del consenso de Berlín, reemplazó al consenso europeo. Entonces, pues en este nuevo consenso nos da un tiempo de lapso del inicio de los síntomas relacionados con el CDRA.
Entonces nos da un tiempo de 7 días en el cual pues comienzan toda esta parte de síntomas cuando existen unos factores de riesgo que estamos o que se están agrediendo hacia ese pulmón, o la exacerbación de síntomas respiratorios previos que tuvieran nuestros pacientes. En esta definición de Berlín también se encuentra, en cuanto a la radiografía de tórax, se encuentran unas opacidades a nivel del RX de tórax o a nivel del TAC de tórax, y pues que aquí en cuanto a los criterios de Berlín dan una especificidad en la cual no se debe ver o pues no es la causa estas opacidades a telectasias o a la presencia de derrame, puede ser pleural, o a la presencia de masas o atelectasias que se encuentran en la radiografía o el TAC de tórax. Categorizan esta severidad del síndrome de distrés respiratorio agudo en 3 grados, en moderado, en leve, moderado y severo. Esto en cuanto a la relación que existe entre el PO2 y el FiO2, y cuando sacamos esta relación de la presión arterial de oxígeno y el FiO2 y es menor de 300 y lo ubicamos entre un rango entre 201 y 300, lo consideramos un CDRA leve. Esto en diferentes metoanálisis han demostrado que tienen una mortalidad del 27%. El síndrome de distrés respiratorio agudo moderado se encuentran en unos lapsos de esa relación PO2-FiO2 de 101 a 200, y ahí hablamos de un CDRA moderado que tiene una mortalidad del 32%, y el CDRA severo, en el cual su relación PO2-FiO2 es menor de 100, la mortalidad es de 45%. Aquí ellos hacen mención también a la estimación que en ocasiones se hace con la utilización de CPAP o un PEC bajo, que esto no se relaciona directamente con la gravedad del CDRA, especialmente en los sistemas de ventilación no invasiva, sino que pues se deben relacionar con la relación PO2-FiO2, que es lo que ha demostrado en los diferentes metaanálisis una mortalidad importante. Entonces, hoy por hoy, con toda la pandemia que tenemos con COVID, pues estos casos de CDRA se han aumentado. En cuanto a la epidemiología del CDRA, esto en esta publicación de 2018, se estimaba que aproximadamente 200,000 pacientes en Estados Unidos presentaban CDRA al año. A nivel mundial afectaban aproximadamente 3 millones de pacientes y representaban un 10% de ingreso a las unidades de cuidados intensivos, de los cuales un 24% iban a recibir ventilación mecánica invasiva. La mortalidad de estos pacientes oscila entre un 35 y 46%. Vemos que todo esto se ve desbordado el año inmediatamente anterior, 2020, y pues que estos casos pues aumentaron de forma exponencial. Vimos que pues Estados Unidos se aproxima o las cifras de mortalidad están alrededor de los 500,000 pacientes. Entonces, esto quiere decir que pues estas cifras hoy por hoy están en muy ascenso. Hay diferentes estudios en cuanto a la incidencia y la mortalidad por CDRA a nivel mundial. En este estudio hay unos estudios a nivel de España entre el año 2008 y 2009, un estudio prospectivo multicéntrico que estimó la mortalidad en una incidencia de 7.2 casos por cada 100,000 habitantes, y con una mortalidad en unidad de cuidados intensivos de 42.7 a un 47.8% fuera en la parte hospitalaria. En Francia hay un estudio también prospectivo del año 2012 y hablan de una incidencia de CDRA por cada 100,000 habitantes de un 26.3 pacientes por cada 100,000 habitantes, y acá otro estudio en Brasil realizado en el año 2007 que hablan de una incidencia de casos de 6.3 por cada 100,000 habitantes. O sea que vemos una serie de datos que a nivel mundial en los diferentes países tienen unos datos en cuanto a incidencia y mortalidad variable, pero vemos que su mortalidad se puede ubicar entre un 30 y un 50%. Y hablar de una mortalidad del 50% de una patología es hablar como tirar una moneda al aire, en los cuales muchos pacientes pueden cursar con un alto grado de mortalidad, especialmente en los países que se tienen menos recursos. Puede ser que estas cifras tengamos un infradiagnóstico con estos casos y por ende no tengamos unos datos de mortalidad adecuada.
Hoy por hoy estamos viendo la mortalidad que estamos teniendo con los pacientes COVID y en aquellos países donde los recursos pueden ser más limitados, pues se tiene mayor complicaciones. Entonces, para la ocurrencia de CDRA tenemos unos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo pueden ser factores de riesgo directamente relacionados con el pulmón, por ejemplo, una neumonía. En este caso pueden ser de diferentes tipos, bacteriana, viral, fúngica o por gérmenes oportunistas, aspiración de contenido gástrico. En el ámbito de la anestesiología, pues en los pacientes que pueden hacer broncoaspiración, pueden llegar a presentar CDRA, contusión pulmonar en caso de trauma, inhalación de gases, de factores ya indirectos o fuera del pulmón, encontramos la presencia de sepsis, trauma torácico, pancreatitis, transfusiones. Hay que tener muy en cuenta que a veces transfusiones masivas nos pueden llegar a producir también lesión pulmonar y pueden ser una causa de CDRA. Aquí pues lo que mencionan es la parte en que la neumonía, el aspirado gástrico y la sepsis representan el 85% de los casos de CDRA. En cuanto a la patogenia de CDRA, vamos a tener diferentes fases. Una primera fase es la fase exudativa. En esta primera fase exudativa, como los mencioné, habían unos factores de riesgo. Esos factores de riesgo pueden ser en este caso una bacteria, un virus, un hongo, trauma, aspirado gástrico, etc. Esto pues ocasiona una injuria a nivel pulmonar, especialmente a nivel del alveolo, y una vez que tenemos estos agentes extraños que actuarían como unos antígenos, nuestras células del sistema inmunitario van a obtener una respuesta, en este caso los macrófagos, los cuales van a tener o van a producir unas sustancias, eh, en este caso interleuquinas, factores de necrosis tumoral, también realizará una presentación de estos antígenos a los linfocitos T y habrá una descarga de citocinas o de mediadores inflamatorios a nivel de este alveolo. Estos mediadores de la inflamación van a ocasionar gran edema a nivel alveolar y también van a ocasionar cierto daño a nivel de la membrana alveolar. Acá vemos en la figura que estas sustancias también actúan como quimiotáxicos, en los cuales van a atraer hacia ese alveolo más neutrófilos y células inflamatorias para tratar de repeler esta agresión, y lo cual también puede ser de forma perjudicial, en este caso contra el alveolo, en lo cual ocurre un daño. Y una vez que tenemos este daño sobre la membrana alveolo, en la membrana alveolar, también vamos a tener una alteración en la difusión de gases y pues de ahí deriva todo el tema de la hipoxia subsecuente y las alteraciones que vemos con el CDRA. En una segunda fase, en esa patogenia del CDRA, tenemos una fase proliferativa en la cual el organismo va a tratar de mejorar o de mejorar esa membrana o reparar esa membrana alveolar, y pues tenemos una tercera fase. Lo ideal es que los pacientes en esta fase nosotros podamos hacer algún control. Un ejemplo, si es una neumonía, hacerle un manejo adecuado en cuanto al proceso infeccioso, controlamos el proceso infeccioso, la respuesta inflamatoria va a disminuir y por ende va a haber una reparación. Si esto no ocurre, eh, se puede pasar a una tercera fase que hoy por hoy se está presentando mucho en los pacientes con COVID, que es la fibrosis pulmonar que se genera. Entonces va a ocurrir una proliferación de fibroblastos, lo cual van a ocasionar una fibrosis a nivel de esta membrana y pues pueden generar secuelas en los pacientes que van a quedar con bastante daño a nivel pulmonar. Y aquí en esta fase fibrótica que tenemos es una también de las causas en los pacientes en los cuales no podemos retirar de la ventilación mecánica, porque hacen una fibrosis tal a nivel pulmonar que pues ya nos queda difícil generar un destete o retiro de la ventilación mecánica. Pues ya pasando o conociendo cuáles son estos factores de riesgo, teniendo una clasificación adecuada de los síndromes de distrés respiratorio agudo, ya pues tenemos que pasar a ese algoritmo de manejo. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Entonces, esta propuesta que nos hacen en esta publicación de JAMA del 2018 relacionan que lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con CDRA es tener una clasificación adecuada de estos pacientes, identificarlos, y si cumplen estos criterios de Berlín, nosotros tenemos un diagnóstico de CDRA. Posteriormente, pues realizaremos una radiografía de tórax, realizaremos unos estudios de imágenes para corroborar ese diagnóstico, ¿sí?
Y dentro de ese diagnóstico nosotros lo que tenemos que identificar es una causa, sea esa causa un proceso infeccioso, sea esa causa que el paciente tuvo aspiración de contenido gástrico, tenemos una sepsis, un trauma, identificar la causa, porque una vez que hemos identificado la causa, podemos tratar esa causa, ¿sí? Que es el objetivo del manejo de estos pacientes, tratar la causa para disminuir o para que el pulmón o el alveolo se pueda reparar de forma adecuada en esa segunda fase que les comenté, que era la fase proliferativa. Entonces, pues ya tendremos por los criterios de Berlín un CDRA que puede ser leve, moderado o severo. En cuanto al CDRA leve, que ya hablábamos que teníamos una relación de PO2, FiO2 entre 201 y 300, nosotros definimos un manejo en cuanto a la parte de oxigenación de estos pacientes. Si vamos a hacer una ventilación no invasiva, que es posible realizarla en los pacientes con CDRA leve, o definitivamente no tiene criterios para realizar ventilación mecánica no invasiva y ya pasaremos a tener una ventilación mecánica invasiva. Posteriormente tendremos los pacientes con CDRA moderado. Los pacientes CDRA moderado y severo, diferentes estudios han demostrado que pues, el manejo con ventilación no invasiva puede aumentar la mortalidad en estos pacientes o retrasar el uso de la ventilación mecánica. También sabemos que la ventilación mecánica no es una forma curativa, es un manejo de apoyo a los pacientes con CDRA y que esta ventilación mecánica no deja de ser también un factor que puede ser agresivo para los pulmones de los pacientes, lo cual hoy por hoy hay muchos estudios en los cuales nos han demostrado que tenemos que tener una ventilación que debe ser protectora y esa ventilación protectora va enfocada a que usemos volúmenes tidal bajo, que podamos hacer una titulación adecuada del PEC, que tengamos una presión pico baja y que tengamos unas presiones meseta o presiones pico menor de 30. Algunos estudios ya están demostrando que presiones pico menores de 28 milímetros de mercurio pueden ser favorables para nuestros pacientes. Un FiO2 menor del 60%, que tengamos la saturación del paciente entre 88 y 95, porque a veces nos desesperamos porque la saturación del paciente no la tenemos en 99 o 97 y comenzamos a aumentar el FiO2 y el FiO2 también puede ser agresivo para los pulmones porque se generan especies reactivas de oxígeno. Ya sabemos todos los mecanismos de lesión de barotrauma, biotrauma. Entonces, pues lo ideal es tener un manejo de esa ventilación enfocada a la protección pulmonar. Si nosotros hemos hecho toda esta medida de protección pulmonar y nuestros pacientes persisten con una PO2 FiO2 menor de 150, tendremos que utilizar otras alternativas de manejo. Una de ellas es pronar a nuestros pacientes, que es la que está demostrando que genera de cierta forma un beneficio y de cierta forma también mejora la mortalidad. Determinar el uso de agentes bloqueantes neuromusculares o iniciar maniobras de reclutamiento a nivel pulmonar. Si a pesar de todas estas maniobras de pronación, si a pesar de todo el manejo que le hemos dado al paciente, tratando su causa, nuestro CDRA no mejora, que pasa hoy en el contexto del paciente COVID, que tenemos estos pacientes que no mejora, pues ya tendremos que buscar alternativas. Si esa relación PO2-FiO2 está por debajo de 80 milímetros de mercurio, otras publicaciones hablan de 60 milímetros de mercurio, entonces ya nosotros tendremos que utilizar otras estrategias, como las terapias ECMO. A pesar de todo este manejo que hacemos con los pacientes, esto en cuanto a la ventilación mecánica, tenemos que mirar otros tipos de manejo, y especialmente el manejo de los líquidos. Hoy por hoy hay que utilizar, y varios estudios nos lo han demostrado, especialmente este estudio, el FACS-TT, en el cual comparan el manejo de estrategias conservadoras y manejo de estrategias liberales en cuanto a la parte de los líquidos. Aquí pues ellos observaron la mortalidad a 60 días de los pacientes con estrategias conservadoras. Conservadora era tener los pacientes con balances negativos. Entonces, en estos pacientes que se manejaron estrategias conservadoras, la mortalidad de estos pacientes fue de un 25%, comparado con un 28.4% de los pacientes en los cuales se manejó una estrategia liberal. En la estrategia liberal, como vemos aquí en este trabajo, en este estudio, que fue un estudio que se realizó, que fue randomizado, vemos que llegaron a poner hasta volúmenes de líquidos positivos en los pacientes hasta 6.992
en milímetros de balances positivos. O sea, estos balances positivos que hacen a nivel pulmonar incrementan el edema. Ya vimos que el mismo proceso fisiopatológico de los pacientes con CDRA van a ocasionar edema. Y si nosotros agredemos también a nuestros pacientes colocándoles volúmenes muy altos de líquido, esto va a ocasionar mayor edema, lo cual nos va a desfavorecer mucho en esa segunda fase, en la cual nuestro paciente va a recuperar esa nueva membrana o va a obtener una recuperación. Entonces, lo recomendado hoy es tratar con estrategias más conservadoras para disminuir el edema a nivel pulmonar. Entonces, nosotros en anestesia, en ocasiones, utilizamos balances muy positivos o administramos mucho líquido y esto, pues, vemos como estos estudios pueden incrementar la mortalidad de nuestros pacientes con CDRA. En cuanto a esa ventilación protectora de que les hablé, ¿qué nivel de volumen vamos a utilizar? ¿Qué volumen corriente vamos a utilizar? Entonces, se viene manejando un concepto de pulmón de bebé o baby lungs, en el cual pues, los pacientes con CDRA, a raíz de todos estos procesos inflamatorios que ocurre, ese pulmón se ha reducido en su capacidad total. Entonces, aquí pues son otras publicaciones, nos hablan de qué cantidad o qué porcentaje de ese pulmón nos queda, ¿no? Para nosotros oxigenarlo. No hay un dato que lo tengamos preciso de qué cantidad de pulmón vamos a tener disponible para esa oxigenación. Pero lo que sí se han demostrado en diferentes estudios que vienen de los estudios de ARNEC desde el año 2000, pasando por diferentes estudios que se han realizado, es que estos volúmenes bajos, y hablamos de volúmenes bajos, entre 6 y 8 mililitros por kilo de volumen por kilo de peso predicho, ¿sí? Es importante que nuestros pacientes nosotros calculemos el peso predicho y que manejemos estos volúmenes pulmonares por ese predicho. Y esto pues nos lo comienza a hablar Artner desde el año 2000. Y aquí pues lo que ellos hacen es mirar esos pacientes en esos volúmenes bajos. Y esos volúmenes bajos hablan de unos volúmenes de 6.2 más o menos 0.8, lo cual nos da aproximadamente un volumen de 7. O las estrategias que se venían manejando hasta antes del año 2000, que eran que manejaban volúmenes altos, de 11.8 más o menos 0.8, más o menos manejaban unos volúmenes entre 10 y 12 mililitros de oxígeno por kilo de peso. Entonces, hoy en día la tendencia es utilizar a volúmenes bajos, dado que aquí en este pulmón lo que tenemos es una lesión en la cual tenemos una cantidad de pulmón en el cual nosotros no podemos generar unos volúmenes altos porque esto puede ocasionar mayor lesión asociada a teletrauma o a biotrauma, ¿sí? Casi todas las guías de prácticas clínicas actual recomiendan volúmenes entre 4 y 6 o de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Entonces tenemos que calcularlo por kilos de peso predicho. Y pues el año pasado, en una publicación de Gratinoni, publicada en Critical Care en el año 2020, con el advenimiento de la pandemia, se publica de que tenemos dos tipos de pacientes, unos pacientes tipo 1 o tipo 2, o de compliance alta, compliance por encima de 50 o compliance por debajo de 40. Entonces, estos pacientes con compliance alta sí tienen un volumen pulmonar que puede recibir un mayor número de oxígeno. Y los pacientes que tienen una compliance baja son aquellos pacientes que tienen un volumen pulmonar también bajo. La capacidad de reclutamiento en los pacientes con tipo 1 o con compliance alta van a tener una capacidad de reclutamiento baja y los pacientes con compliance baja van a tener una capacidad de reclutamiento alta. Entonces, las recomendaciones en este estudio o en este trabajo que presenta Gratinoni es que pues estos pacientes que tengan compliance alta, pues si bien la tendencia es a manejarlo con unos niveles de PID, de acuerdo a la compliance que presenten estos pacientes, no van a requerir unos PID tan altos. Pero aquellos pacientes que tienen compliance baja, sí van a requerir unos PID un poco más altos. Y hablan de tener unos manejos del PEC de entre 14 y 15 centímetros de agua. Este manejo del PET también lo hacen o lo titulan de acuerdo a la compliance. Entonces nosotros no vamos a comenzar con 14 o 15, pero sí lo podemos ir titulando por un método que se está utilizando, que es el método Express, en el cual vamos aumentando esta presión, este PET de 2 en 2. Podemos ir de 6 a 8, 8 a 10, hasta titular a nuestros pacientes. Ya sabemos que el PET también ocasiona
de cierta forma una disminución del retorno venoso, y pues también tenemos que estar mirando la hemodinamia de los pacientes, porque en algunos pacientes esta hemodinamia puede estar alterada, ¿no? Entonces, si aumentamos el PET, también podemos contribuir al choque de nuestros pacientes. Estos pacientes con complean alta de pronto pueden requerir unos volúmenes de 6 a 8, pero los pacientes que tienen complean baja vamos a tener que utilizar unos volúmenes entre 4 y 6 milímetros por kilo de peso predicho. Entonces, el FiO2, el volumen tidal que vamos a utilizar, el PET que vamos a utilizar, va a ser de acuerdo a la compliance que van a tener nuestros pacientes. Esto pues es para ilustrarle en ese mismo trabajo del doctor Gattinoni, habla de dos tipos de pacientes. Si vemos este tipo 1, son los típicos pacientes que tienen compliance mayor de 50, o sea, no tienen un daño pulmonar tan marcado. Pero tenemos este paciente tipo 2, que son los de compliance baja. Son esos pacientes, si ustedes miran, su volumen pulmonar está disminuido. Estos pacientes sí tienen que manejarse los tipo 2 como volumen estidal bajo. Estos pacientes, para nosotros reclutar esas unidades alveolares, tendremos que utilizar unos PIT más altos para tratar de abrir estos alveolos y que de cierta forma podamos oxigenar mejor a nuestros pacientes. Entonces, estos pacientes son los tipos 2 que van a requerir PIT más alto, van a requerir volumen estidal más bajo. Estos pacientes tipo 1 van a poder manejarse entre volumen estidal de 6 a 8, cumpliendo las metas de ventilación protectora, y vamos a utilizar unos PEC aún más bajos, 6 a 8 o de 8 a 10, que es la recomendación. Otro de los temas que tenemos hoy en día para el manejo de nuestros pacientes es la pronar a nuestros pacientes. Entonces, en este estudio PROCEBA, que fue realizado en el año 2013, se vio que los pacientes que pronaban versus los pacientes que no se pronaban, esto fue un estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado. Allí se demostraron estos dos grupos, que los pacientes que se pronaban tenían una mortalidad del 16%, comparado con los pacientes que no se pronaban, 32.8%. O sea que pronar a nuestros pacientes nos puede mejorar la mortalidad. Y hoy en día, en el manejo de nuestros pacientes, cuando realizamos pronación, vemos que sus índices de Kirby mejoran, ciertas variables de estos pacientes mejoran, su oxigenación mejora, y podemos ir comenzando a bajarle ciertos parámetros ventilatorios, pero llevamos también subsecuentemente a unas metas de ventilación, la cual van a ocasionar menos daños a nuestros pacientes. Entonces, aquí pues en este estudio, que es el PROCEBA, vemos que la pronación disminuye la mortalidad de los pacientes. Otra de las grandes preguntas, ¿cuándo supinamos a nuestros pacientes con CDRA? Entonces, en este mismo estudio PROCEBA habla de que cuando tenemos una PAFI por encima de 150 o cuando tenemos un PET menor de 10. Ya vimos que estos pacientes, los tipo 2, iban a requerir PET de 14 a 15, pero en la medida que vaya mejorando su PAFI, nosotros podemos ir disminuyendo ese PET, y pues la meta es tenerlo menos de 10 cuando nosotros lo vayamos a supinar. Su FiO2 debe estar menor del 60%, ya lo tenemos en metas de protección pulmonar. Nosotros en este estudio PROCEBA determinaron que el tiempo en el cual se pronaban los pacientes y se obtenían los mayores beneficios eran cuando se tenían pronado más de 16 horas. Entonces, otra de las preguntas que nos hacemos, ¿cuánto tiempo debemos dejar pronado a nuestros pacientes con CDRA? Por lo menos 16 horas. No he encontrado, de pronto los penalistas de pronto me ayudarán, pero no he encontrado algún estudio que diga hasta qué tiempo debemos tener pronado a nuestros pacientes. Pero por lo general, mínimo 16 horas. Entonces, sí se pueden presentar complicaciones asociadas a la pronación, como autoestubación, hemoptisis, entre otras complicaciones. El otro tema o dilema que tenemos con los pacientes con CDRA es el uso de los relajantes neuromusculares. En el año 2010 salió un estudio que es el ACURISI. En el ACURISI se mencionó que los pacientes en que se realizaba relajación muscular durante la ventilación mecánica con CDRA, su mortalidad disminuía. Entonces ellos compararon la mortalidad 90 días de los pacientes que realizaban relajación, en este caso fue con cisatracurio. La mortalidad estaba alrededor del 31%. Y en aquellos pacientes, en el grupo en el cual no se hacía manejo con cisatracurio, la mortalidad estaba en el 40.7%, lo cual demostró en este estudio ACURISI que los pacientes que tenían CDRA y se realizaba relajante muscular ocasionaban una mejoría en cuanto a la mortalidad. En el año 2019 salió un estudio. Nos quedan 5 minutos.
Ok, perfecto, doctor, muchas gracias. Salió el estudio ROX y en el estudio ROX se demostró que relajar los pacientes no influía en la mortalidad de estos. Hoy por hoy, también otro de los manejos que tenemos es el uso de los esteroides. Acá, pues, en el estudio que salió el año pasado, en el Recovery, se demostró que los pacientes que se realizaban manejo con dexametasona a una dosis de 6 miligramos, su mortalidad disminuía. Hay algunos manejos para los pacientes cuando se tiene fibrosis pulmonar, que ya era la otra etapa. Están haciéndose muchos trabajos en cuanto a la fibrosis pulmonar y uno de los medicamentos es el pirfenidone. Este venía siendo manejado en los pacientes que ya venían presentando fibrosis por otras causas. Entonces aquí pues les menciono, el pirfenidone disminuye esa respuesta inflamatoria que les mencioné en la parte de esa etapa exudativa y por ende pues evitará un poco la fibrosis. Y ya como última etapa, cuando nuestros pacientes no responden a ninguno de los manejos que le dimos, teniéndolo ya en metas de ventilación protectora, habiéndolos pronado, utilizando relajantes, manejando sus causas, pero no responden, entonces ya la siguiente etapa es la utilización de la terapia ECMO. Entonces, hoy por hoy tenemos la terapia ECMO, que no es la primera alternativa, sino ya es una alternativa cuando ya nuestros pacientes le hemos agotado todo el manejo ventilatorio y no han tenido una respuesta adecuada, entonces ya utilizaremos esta terapia que es la terapia ECMO, especialmente cuando tenemos unos pacientes con una relación PO2-FiO2 menor de 60 milímetros de mercurio y pues ya llevamos varios días en el manejo del CDRA, no responde, entonces nosotros podemos utilizar la terapia ECMO. Hoy tenemos también el oxígeno a través de puntas de alto flujo. Eso pues también puede ser un mecanismo alternativo para evitar la ventilación mecánica, especialmente en los pacientes con CDRA menos severo. Muchas gracias a todos por su atención y pues ya este era el tema que les quería compartir hoy en cuanto a CDRA en el manejo del paciente, sea crítico o la pandemia actual que tenemos actualmente, que en el área de anestesiología hoy por hoy también se presentan casos en los cuales tenemos que hacer manejo de pacientes con CDRA y que pues la idea es manejarlo con metas de ventilación protectora, volumen estidal bajo, FiO2 menor del 60%, presiones pico menos de 30 milímetros de mercurio y pues las alternativas de manejo que ya les evidencié. Lo mismo, hacer un uso racional de líquido para evitar el edema y la dexametasona o el uso de los corticoides que en el recovery nos demostró que pueden tener buenos resultados. Muchas gracias. Vendrá la sesión de preguntas y... Hola, hola, ¿me escucho? Perfectamente. Perfecto, doctor Julio César, extraordinaria su plática, lo felicito, en lo personal lo encontré muy interesante y ahora tendremos que dar paso a nuestros grandes mentores. Iniciaremos con usted, doctor Ageo Barón, por favor, los micrófonos son suyos. Sí, buenas noches. Mire, es interesante, como bien lo dice, licenciado, un tema actual. En realidad, esta patología, pues sabemos que ya es de hace tiempo. Ahora, lo que nos vino a traer algo, lo del COVID, es una actualización quizás un poquito más rápida, porque ya se venían dando estos cambios, y sobre todo en el manejo, en la aplicación anestésica, porque hay que recordar que la aplicación en el quirófano siempre va a ser diferente a una aplicación en el manejo de este tipo de pacientes con DCRA en la terapia. ¿Por qué? Porque en el quirófano es un procedimiento rápido, debe ser una de decisiones rápidas, en las cuales aquí yo quería hacer un pequeño paréntesis y muy preciso, y que lo mencionó él, es en el manejo de la ventilación. El manejo anestésico en esos pacientes es la ventilación, y eso es lo más primordial en ese tipo de pacientes, salvo ya lo que mencionó, la inflamación y sobre todo la prevención de que el pulmón en un estado de inflamación, pues obviamente no va a tener la distensión de un pulmón normal o en un pulmón de otro tipo de patologías. Sin embargo, aquí lo que hay que cuidar siempre es que va a dar un proceso inflamatorio y a la vez esto va a ser un fenómeno restrictivo. Y esto como tal, fisiológicamente hablando, bueno, los residentes en ese sentido deben de tener hincapié en que la ventilación, normalmente antes se nos enseñaba a ventilar con la mano, en la actualidad ya es con ventiladores, y los ventiladores ya tienen un poquito de manejo más fisiológico. Pero bueno, lo aconsejado aquí, como bien dicen, un manejo del FiO2 del menor del 60%, e incluso en la práctica lo podemos mencionar que puede ser combinado con aire.
¿Por qué? Precisamente por los fenómenos bioquímicos que hay con el oxígeno. Entonces, ya nada más aquí redundando es en ese sentido de que tener mucho hincapié en el sistema ventilatorio. Ese es lo primordial en ese tipo de pacientes y que bueno, que lo mencionó bien el compañero en ese sentido del manejo con esteroides, obviamente el manejo antibiótico o de acuerdo a la patología que se presente. Eso es lo que podíamos mencionar al respecto y muy buena presentación. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Se lo agradecemos mucho. Ahora vamos con el mentor Héctor Colín. El doctor Héctor Colín, por favor, le pasamos los micrófonos a usted. Muchas gracias. Definitivamente es de felicitar al doctor César, Julio. De verdad es una plática muy amplia y el resumen que se dio pues es lo más sustancioso. Es grande el tema, entonces queda mucho todavía que decir de esto, pero en realidad se tocaron los puntos más importantes. Y desde luego, haciendo énfasis a los temas de anestesio, que son los puntos de actuación diferente. Cada quien tiene una actuación. Y claro que depende de la actuación del anestesiólogo en quirófano, cómo nos vaya después, ¿verdad? Sobre todo el cuidar los líquidos es algo importante porque la mortalidad sí se incrementa, aunque muchos no lo crean, con el hecho de que tengamos unos balances positivos. Y entre más pronto ganes balance positivo, la mortalidad por sí sola va a estar incrementada. Y entre más te acerques a los 5 litros de balances positivos, pues obviamente nos va a ir más mal. Y la otra, la ventilación, que es el punto también importante, como bien decía el doctor Ageo, es importante manejarlo desde ese punto, ya que el anestesiólogo tiene un reto ahí en el quirófano porque no tiene la misma capacidad la máquina de anestesio que un ventilador, estamos de acuerdo. Y luego aparte, pues, si aquí estamos batallando con los ventiladores en anestesio que se han modificado las máquinas, pues realmente el trabajo del anestesiólogo es fundamental. Y creo que con todos estos datos que ya nos dio de mantener unas buenas presiones pico por abajo de 30, que miren que hemos tenido pacientes que están con picos de 40 y están aguantando. Y hay pacientes que tienen picos de 28 y hacen neumotórax espontáneos. La verdad es que aquí habrá que cuidar todos esos detalles porque no sabemos ni por dónde nos va a llegar las complicaciones. Y no queda más que felicitar al doctor Julio César, en verdad, pues es amplio ese tema, insisto, y todo lo que se dio son los puntos más claves. Muchas gracias por toda la aportación. Gracias, doctor Héctor Manuel Colín. Le agradecemos su participación. Vamos aquí a la sección de preguntas y respuestas. Cabe destacar que hay varias felicitaciones, varios halagos a los panelistas. Hago hincapié en varios. Felicitaciones al doctor César Noya, excelente ponencia. Gracias y felicidades al doctor César por parte de Esmeralda Sierra. Y bueno, aquí me topo con una pregunta. Vamos, denme un segundo, estoy abriendo aquí el chat. Preguntan, ahora con la pandemia, ¿qué considera que fue lo que más afectó la enseñanza de la especialidad en su hospital? Va dirigido para el doctor César Julio Noya Niño. Por favor, adelante. De la enseñanza, pues. ¿Me escuchan? Bueno, entonces, la enseñanza, pues, como bien lo sabemos, puede ser una enseñanza autodidacta. Nos quedó tiempo para también aprender muchas cosas, porque de pronto en mi hospital, en mi caso específico, se disminuyeron de pronto esas jornadas laborales que teníamos los residentes de 36 horas seguidos, de guardias ABC, pues para evitar la exposición, pues también se disminuyeron ese número de horas, ¿no? Entonces, pues nosotros como residentes, pues es aprovechar ese tiempo y ese tiempo dedicarlo al estudio. Eso puede ser un factor que pudiese de pronto afectar en la parte práctica, ¿no? Ese tiempo que tuvimos ya se va a reducir y pues que muchos pacientes
que manejábamos de forma ambulatoria, en los cuales teníamos muchos procedimientos. Esos procedimientos también ambulatorios se disminuyeron y pues de cierta forma afecta mucho la parte práctica, ¿no? Pero nos dio mucho tiempo para generar unos nuevos conocimientos. En el servicio social, pues tuve la oportunidad de estar por allá en Teciutlán y estuvimos muchos pacientes con COVID, entonces pues nos da una oportunidad, porque todas esas debilidades también nosotros tenemos que convertirlas en fortaleza, nos dio la oportunidad para ver nuevos tipos de pacientes, realizar un nuevo manejo y pues allí vienen nuevos aprendizajes. Entonces, esta pandemia nos ha enseñado mucho desde ser mejores personas, de aprender a darle un valor a la vida, como también a aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues se pudieron aprender nuevas cosas y pues yo creo que todo eso tenemos que colocarlos con unos balances bastante positivos en vez de verlos como negativos. Entonces, siempre va a haber espacio para el aprendizaje. Perfecto, muchísimas gracias por contestarnos esta pregunta. Aquí veo otra pregunta por usted, doctor. Dame un segundo. ¿Qué considera que debería pedir a los médicos adscritos para compensar las horas que se pidieron de práctica durante la pandemia? ¿Qué opina de los centros de entrenamiento en maniquíes? Para mí la pregunta, ¿verdad? Entonces, pues hoy en día tenemos muchos medios, especialmente las tecnologías. Hoy lo vemos en esta plática que pues utilizamos las tecnologías, ¿no? Entonces, pues la educación virtual creo que es la parte fundamental y pues en ese rol creo que deben entrar médicos adscritos, residentes y pues toda esa parte, ya que va a ser un medio para que podamos tener ese conocimiento. En cuanto a los maniquíes y a los simuladores, hace varios años, pues vemos toda la parte de la AJA, en la cual en los entrenamientos de la CLS, que desde hace años vienen realizándose, pues son entrenamientos válidos. Mas, sin embargo, el entrenamiento de campo que se recibe, pues es importante porque uno en el día a día con el contacto del paciente es totalmente diferente, ¿no? A un maniquí, comenzando desde la misma interrelación que tenemos con el paciente. Esas relaciones humanas pues no se pueden perder y pues el abordaje del paciente es totalmente diferente a un maniquí, aunque a pesar de todas esas limitaciones que tuvimos en este año de pandemia, pues es una alternativa válida, ¿no? En la cual se pueda continuar el proceso de entrenamiento, ¿no? A través de los sistemas simulados y a través de los maniquí, que pues se han demostrado validez también en los procesos educativos y ya pues de hecho lo hemos visto todo en la práctica médica en cuanto a estos manejos que se vienen haciendo hace años por la AJA con sus cursos de ACLS y BLS, ¿no? Perfecto. Vamos con otra pregunta que nos hace Irma Cruz mediante la plataforma de Zoom. ¿Considera que las máquinas de anestesia actuales cumplieron su función en esta pandemia? ¿Y qué considera que les haría falta a estas par de manejos de este tipo de pacientes? Así lo escribe Irma Cruz. Le recuerdo también, si gustan a los mentores contestar la pregunta, están abiertos, nomás más una señal para quitar mi micrófono y darle pie a ustedes. Iniciamos con el doctor César Julio. Adelante. No te logramos escuchar, César. ¿Aló? Listo. ¿Aló? ¿Me escucha? Listo. Perfecto. Bueno, las máquinas de anestesia nos brindan ciertas herramientas. Por ejemplo, el monitoreo ventilatorio. Nosotros con las máquinas de anestesia podemos ver fácilmente con los booklets, bueno, dependiendo de la máquina también, pero hay máquinas muy modernas que podemos ver presiones pico, presiones meseta, algunas pues nos dan la compliance estática, podemos sacar la compliance dinámica. Entonces, pues las máquinas de anestesia sí nos sirven para generar un monitoreo ventilatorio de nuestros pacientes. Entonces, es utilizar esos monitoreos y esos recursos para manejar estos pacientes cuando si llegan a presentarse en quirófano y que presenten un CDRA, pues tener esa parte y pues todo lo que nos explicaron nuestros mentores, siempre en la ventilación mecánica en los pacientes en quirófano, utilizar esas metas de ventilación protectora, el FIO2, mirar las diferentes maniobras.
de pronto no tendrán otros recursos o algunos modos ventilatorios que pudieran tener las máquinas en unidades de cuidado intensivo o los ventiladores de otro tipo que presentan muchas alternativas, pero las máquinas de anestesia bien utilizadas con un monitoreo ventilatorio adecuado, creo que pues, sí, pues desde mi punto de vista sí cumplen mucho para la ventilación protectora de nuestros pacientes, que es la meta que buscamos con nuestros pacientes. Y de hecho, pues nosotros vamos a tener pacientes, pues dependiendo de la cirugía, porque pueden haber cirugías largas, ¿no? Pero en promedio, pues el tiempo que lo vamos a tener en quirófano, tratar de tenerlo en esas metas que nos están hablando acá en el manejo de los pacientes con CDRA, y pues que nosotros tengamos un monitoreo y seamos muy acuciosos en hacerlo, buscando proteger ese pulmón de nuestros pacientes. De hecho, pues el cálculo del peso predicho, pues algo que nosotros tenemos que hacerlo y pues no colocarle volúmenes muy altos que sabemos que pues por todos los estudios que están van a ocasionarle daño a nuestros pacientes. Entonces, las máquinas de anestesia sí cumplen un papel muy fundamental en el manejo de estos pacientes con CDRA, y pues es más de nosotros hacerle un buen uso y utilizar todas las herramientas que ella nos da. Es mi punto de vista. Perfecto. No sé si quieran añadir algo los mentores Sergio Barón y Héctor Manuel Colín. ¿Quieren añadir algo más? ¿No? Perfecto. Voy a ver si hay una pregunta más por ahí. Denme un segundo. Al parecer, son todas las preguntas que nos hacen llegar para el doctor César Julio Noyan Niño. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a usted en especial, César Julio, Héctor Manuel, a Geo Barón. Gracias por ser mentores de este gran webinario que tuvimos la noche de hoy. Les recuerdo que este video será grabado y estará disponible para ustedes en YouTube. Ya saben, una gran plataforma en la que pueden ver y acceder a los videos cuando ustedes gusten. También, pues bueno, lo pueden compartir con todos sus compañeros. Antes de pasar al final, me gustaría el mensaje final de los mentores, a Geo Barón, Héctor Manuel Colín. ¿Algo más que añadir para pasar ya al final? No, en realidad, pues enfatizar nada más lo importante de estas pláticas, que continuemos con esto. Ojalá y sigamos con más temas tan interesantes, y recalcar la felicitación para el doctor César Julio. La verdad es que esto es algo que no debemos dejar. A pesar de que creemos que ya sabemos mucho de ventilación, siempre hay cosas nuevas que van saliendo, siempre hay cosas que nos van enseñando los pacientes, y pues a base de todo esto iremos nosotros modificando nuestras estrategias para mejorar la sobrevida de cada uno de nuestros pacientes. Y pues adelante, y felicidades a todos. Correcto, muchas gracias. Doctora Geo Barón, algo puntual para terminar. Sí, bueno, en realidad, como ya lo están viendo los residentes, es una especialidad algo difícil, como todas las especialidades. Y sin embargo, es muy importante recalcar que aquí tenemos una con el paciente y tenemos el ámbito tecnológico, cosa que nos favorece en determinado momento a los anestesiólogos. Pero siempre tener en cuenta, y es una recomendación para ustedes como residentes, ya que hablaban de la máquina de anestesia, que es nuestro instrumento de trabajo y de sustento vital, no tanto para el paciente en realidad, porque la máquina puede estar ahí, pero lo que hay que tener en cuenta siempre, compañeros residentes, es estar pendientes del paciente. El monitoreo, las pantallas, los trazos electrocardiográficos, las gasometrías, eso es un parámetro que nos da y que nos puede poner un foquito rojo o en amarillo, pero lo más importante es estar atentos al paciente, en la clínica siempre. A pesar de que un paciente esté anestesiado de manera general o con un bloqueo regional, siempre la clínica nos va a dar ese punto a tomar la decisión en forma oportuna. Siempre estar atentos al paciente, no estar atentos al monitoreo al 100, porque están viendo los monitores, están viendo los electrocardiogramas, los trazos,
Y bueno, a lo mejor, bueno, la tecnología nos ayuda a eso y obviamente a aprender más, a saber de electrocardiograma, de detectar un infarto en su momento, una evolución. Pero si el paciente nos está refiriendo a alguna molestia, hay que tomarla en cuenta. Coloraciones, tegumentos, hidratación, eso es lo importante. Siempre la clínica y la anestesia hay que aplicarla siempre. Ese nos va a dar un punto importante para determinar qué solución podemos darle a lo que se puede presentar en ese problema. Muchas felicidades, doctor. Agradezco mucho a Medical Legal Center su invitación y bueno, esperemos que no sea la última ni la primera. Muchas gracias. Saludos, doctor. Compañero y anestesiólogo, doctor, estuvo aquí también con nosotros. A priorizar al paciente, doctor Ageo Barón. Muchísimas gracias. Nos despedimos, no sin antes recordarles que si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramientos en temas médicos legales a su grupo de médicos residentes, no duden en contactarnos y solicitar sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto damos esa práctica sin costo en este momento de pandemia. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, La Voz del Residente, ya los pusimos ahí en el chat, junto con su link para que sea más fácil acceder a ellas, señoras y señores. Asimismo, les pido que puedan invitar a sus compañeros para que se conecten y cada día podamos aumentar esta comunidad. Les dejé en el chat, como bien lo comenté, el link del Facebook y del Instagram para que puedan acceder a ellas y cumplir el objetivo de este programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Doctor César Julio, Héctor Manuel, Ageo Barón, muchísimas gracias y me despido. Nos vemos el próximo lunes.